Carmelo Jordá, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues encantado de estar aquí. Bueno, pues llega de nuevo nuestro espacio más trotamundos, estos viajes y escapadas que son maravillosas para descubrir nuevos sitios. Nuevos sitios o redescubrir sitios en los que ya hemos estado, que eso también está muy bien a la hora de viajar. Eso es como releer libros, que también está muy bien. Y además se ve con otra perspectiva, más enriquecedor. Desde luego, yo soy muy de, si te gusta una cosa, hay que repetirla. Y hoy, ¿a dónde nos vamos de viaje? Hoy nos vamos a hacer una escapada de 3 días. Lo vamos a hacer así para comprimirlo. Va a haber muchas cosas, pero así comprimidas en solo 3 días. Bueno, si empezamos por viajar a una gran ciudad de América, ahora vamos a viajar a una gran ciudad europea. Y si empezamos por el Buenos Aires de Milei, pues hombre, el Londres de Churchill, pues yo creo que también está bien. Oye, esto está muy bien de darle a cada sitio su nombre y apellidos, ¿eh? Relacionarlo con un personaje. No sé si lo vamos a poder hacer en todos, pero en estos dos sí que está muy bien. Sobre todo Londres, que ya veremos que incluso vamos a incluir cosas que efectivamente tienen que ver con ese gran personaje, gran político. Pues nos introducimos en el maravilloso mundo londinense, un destino desde luego muy conocido a nivel turístico, pero que es tan grande y tan enriquecedor que seguramente descubriremos muchísimas cosas nuevas. Explícame, Carmelo, por qué eliges Londres. ¿Qué te gusta a ti de esta ciudad? A mí me gustan mucho las ciudades y de hecho las dos que hemos hecho comparten eso, las ciudades que son muy vitales, ¿no? Que tienen las que pasan muchas cosas, en las que hay mucha gente, y Londres es una de las grandes ciudades vitales de Europa. Es más, yo te diría que probablemente Londres, París y Madrid, Londres, Berlín y Madrid son las 3 ciudades más vivas de Europa, en la que hay más movimiento, en la que va más gente en la calle, y ese es el tipo de cosa que a mí me gusta. Y Londres tiene un toque distinto, británico, en las islas, que es una historia también diferente a un Berlín, a un Madrid, que la hace yo creo que realmente muy interesante. Es una ciudad especialmente vibrante, dinámica, a mí me recuerda en muchas cosas a Madrid, precisamente por esto que estás comentando. Pero bueno, Londres, como digo, tiene muchas cosas que ver. ¿Qué escapada en concreto nos propones para la ciudad londinense? Pues mira, como os decía, vamos a dedicarle 3 días y en cada uno de esos días vamos a hacer cosas diferentes. Y entonces empezamos, yo creo que para conocer un poco la ciudad, verla, pues vamos a empezar el primer día caminando, y caminando mucho por las partes que a mí más me gustan. Antes de ponernos, digamos, de ir al toro, aclarar, esto es una selección completamente personal. Me voy a dejar 1000 millones de cosas fuera, además en un sitio como Londres, vamos, es que no, es inabarcable, no en 3 días, sino casi te diría que en 30. Así que no se nos enfade la gente. Si me he dejado algo que os gusta, lo siento mucho. A lo mejor es que ni siquiera lo conozco, a lo mejor es que se me ha pasado, o a lo mejor es que, pues eso, estos son mis... Es una preferencia, como digo, muy personal, un gusto muy personal. Pero lo bueno de ir de viaje contigo, Carmelo, es que tú, como gran conocedor y experto en esta materia, haces excelentes recomendaciones. Así que, ¿por dónde empezaríamos? Pues mira, un sitio que a mí me gusta mucho para empezar a conocer Londres, y es que de hecho uno de mis viajes empecé por allí, es Portobello Road, que es muy conocida es una calle, una zona muy conocida por los mercados estos que tiene. Además tiene mercados que cambian según el día de la semana, es decir, un día vas y es como más de ropa, otro día vas y es como más de antigüedades, lo cual hace que el día que vayas por allí pues esté bien. Es un sitio que es muy turístico, pero a mi percepción es que también es muy auténtico, es decir, las tiendas siguen teniendo cosas muy de allí, no sé, hay una mezcla por ahí que no está completamente turistificado, ¿no? Sigue teniendo bastante de su propio carácter. Y luego además es en una zona de la ciudad que a mí me parece especialmente bonita, ¿no? Es una zona muy tranquila, no son grandes calles, es de casas muy bonitas, muy inglesa, ¿no? Muy londinense también, y es también en buena parte, la zona, que yo creo que eso también tiene cierto atractivo, en la que se grabó o en la que estaba ubicada una película que es de las que a muchísimos nos gustan mucho y que hemos visto así, anda coño, están echando otra vez Notting Hill, y te paras y la ves entera porque es una delicia de película. Es ya mítica. Sí, entonces tiene todo esto. Y luego desde allí puedes empezar a moverte y atraviesas Hyde Park, que es un parque absolutamente delicioso. En los jardines de todo el mundo se habla muchas veces de jardín inglés, y ese es un ejemplo perfecto de cómo es ese paisajismo, esa forma de hacerlo, y en más o menos una hora y pico llegas a Piccadilly Circus, que es probablemente en una ciudad que no es muy de centro, o que tiene varios centros. Si hubiese que elegir uno, como decir el centro de Londres, pues seguramente sería Piccadilly Circus, ¿no? Que es una zona, o sea, primero es una plaza
con estos neones enormes en una parte, con edificios más antiguos en otras, con la fuente en medio, en la que siempre hay mucha gente, siempre hay gente cantando, gente bailando. O sea, hay como 3 o 4 actuaciones permanentemente por allí funcionando, tratando de no pisarse unos a otros, y es muy entretenida. Y luego toda esa zona alrededor de Piccadilly, de esa plaza de Piccadilly Circus, pues hay varias calles que son los sitios a los que ir a gastarse dinero. A las tiendas buenas, hay unos escaparates maravillosos de estos que te quedas mirando la pastelería 10 minutos porque el escaparate es una pasada, y hay también una zona muy cerca de allí donde están tiendas de lujo. Cuando digo tiendas de lujo, además, yo creo que hay muchas tiendas que son de Londres de toda la vida, no sé, una perfumería que lleva más de 200 años allí, una tienda, ese tipo de cosas, ¿no? Que francamente está muy bien. Y hay tiendas de lujo que a lo mejor pues tampoco son tan caras. Te puedes ir a eso, una perfumería que tiene su propia marca, su propia colonia, no sé, un Floris, por ejemplo, que era la colonia de James Bond, te puedes allí, pues 70, 80, 90 euros, te compras una colonia y, hombre, te has comprado algo de lujo y tampoco te has gastado tanto dinero. O sea, que son tiendas que merece la pena visitar, no solo por los productos, por lo que ofrecen y demás, sino que en parte son casi como museos. Es Casi, decir, hay son... tiendas absolutamente maravillosas y además las cuidan muchísimo, y el escaparatismo, e incluso hay tiendas en las que la gente está como orgullosa de trabajar allí porque es una tienda típica de Londres de toda la vida, y fíjate, es una tienda preciosa, en Navidad están súper decoradas, en fin, es una zona que realmente para darte ese paseo de tiendas está muy bien. Seguimos Piccadilly, y ahora, ¿hacia dónde nos llevas? Ahora nos vamos hacia, espera que lo piense, hacia el este, si no recuerdo mal, si no estoy desubicado en el mapa, que creo que no, y vamos a conocer una zona que está muy cerca, 10 minutitos habrá todo lo más, pero que es completamente distinta, que es Chinatown. Hay unas pocas calles de Londres que son una auténtica ciudad china, por así decirlo, que están llenas obviamente de restaurantes, también hay tiendas de comida, es decir, y volvemos un poco a lo que decía antes de Portobelo Road. Obviamente es muy turístico, pero también tiene una parte auténtica importante, es decir, por ejemplo, en los restaurantes asiáticos, pues ves a gente asiática comiendo, es decir, no es todo turistificado. Está decoradas las calles con farolitos, en fin, es una zona muy fotogénica, muy distinta, que parece que no estás en Londres realmente, pero al mismo tiempo sí que estás en Londres, que es algo que a mí me gusta. Y atravesando Chinatown un poco más allá se llega a uno de los grandes mercados de Londres, no de los más grandes, pero de los más conocidos, que es Camden no, perdón, espérate que me mire que se me ha ido el nombre. Camden Market, sí, que es uno de los más bonitos de Londres. Cerrado, es un mercado de un antiguo edificio que era el mercado de manzanas, y está francamente bien. Desde allí, ya en nada, te plantas en la Catedral de San Pablo. ¿Y la Catedral de San Pablo merece la pena visitarla, Hombre, entonces? sin duda alguna, es un edificio majestuoso, es gigantesco, es una de las iglesias más grandes del mundo, y además en un estilo barroco inglés, al que yo creo que en España no tenemos mucho, es una mezcla curiosa y que vale mucho la pena. Y hay un detalle que es fundamental, que es subirse a la cúpula. La cúpula de la Catedral de San Pablo, durante como unos 200, casi más de 200 años, fue el edificio más alto de Londres, porque tiene 110 metros, hasta los años 60-70. O sea, que no creas tú que... Y desde ahí hay una vista maravillosa de toda la ciudad, o de buena parte de la ciudad, que yo creo que es imprescindible. La experiencia también de subir todos esos escalones, subir hasta arriba, pues francamente también está muy bien. Bueno, nos hemos dado un buen paseo. Habrá que descansar un poco, ¿no? No. Hoy es el día de caminar y Pues vais a caminar hasta reventar. No, tampoco es tanto, ¿eh? Parece que estamos viendo muchas cosas, pero es que Londres es una ciudad muy densa. Desde la Catedral de San Pablo hay un puente peatonal que se abrió para el año 2000, que es el Millennium Bridge, que está muy bien, y entonces se puede cruzar el río. A una parte del puente se ve la catedral, a la otra parte del puente se ve la Tate Modern, que es una galería de arte moderno que está en una antigua central eléctrica. Es un edificio también muy interesante y completamente distinto. Y por ahí, a través de ese río y siguiendo la orilla, digamos, derecha del río, en el orden de la corriente, pues podemos ir caminando y ver varias cosas hasta el puente de la Torre, que es el puente famoso este de estilo gótico con sus torres, tal. Es un paseo, a lo mejor pues una horita y pico, pero está bastante bien. Y entre medias nos vamos a encontrar, por ejemplo, al borde mismo del río, el Teatro Globo, que era el teatro en el que se estrenaron las obras de Shakespeare, nada más y nada menos, que hay que avisar que es una reconstrucción. Es decir, el teatro estaba allí y era así, pero está reconstruido. Pero aún así, la verdad es que vale mucho la pena porque se ve cómo era un teatro de hace tantos años, y la verdad es que es una visita muy interesante. Está también, hablábamos de un mercado antes, el Borough Market,
muy cerca también del río, que es un mercado en el que todavía se sigue vendiendo comida, en el mercado original, pero en el que hay también muchos sitios, o sea, comida, pero también comida hecha. Es decir, no solo puedes comprar fruta y verdura para llevarte a la casa, sino que hay muchos puestos de comida y es un sitio muy interesante también. Hay muchos turistas y muchos locales. Está también Deschartres, que es el edificio más alto de la ciudad, esta torre así como puntiaguda. Se puede subir a Deschartres, son más de 300 metros y hay también una vista excepcional. Es una visita que yo recomiendo. Hay que comprarse la entrada con antelación, todo este tipo de cosas, pero está muy bien. No sé si nos daría tiempo en un día tan apretado, pero bueno. Y ya desde Deschartres estamos muy cerca del Puente de Londres, que como digo es una maravilla. Se puede cruzar, además es una experiencia yo creo que muy graciosa porque es algo que hemos visto 1000 millones de veces en películas, televisión, de todo. Y por último, pues acabaríamos nuestro paseo en la Torre de Londres, que es donde se guardan las joyas de la corona británica y que es también una visita muy interesante. Bueno, entiendo que con esto, Carmelo, sí acabamos el día porque ha Ahí sido sí, un día intenso ahí ya podemos descansar un poco. de paseo, además a pie, pero que ha dado para ver lo principal de la ciudad. ¿A qué dedicaríamos en la segunda jornada? Pues el segundo día yo lo dedicaría por entero a museos. Yo soy un fanático de los museos y entiendo que a todo el mundo no le gustan tanto como a mí, pero también es verdad que he hecho una selección de 4 museos diferentes y son tan diferentes que sí que creo que podrías pasarte el día entre unos y otros y no te aburrirías porque vamos a ver cosas muy distintas. Y que museos, lo que pasa es que en Londres hay muchísimos, por lo tanto, haznos una selección. ¿Cuáles son para ti los más recomendables? Pues para mí el mejor museo de Londres, el más interesante y el más imprescindible, y yo te diría no solo de Londres, sino es uno de los mejores de todo el mundo, para mi gusto, es el British Museum. ¿Por qué? Porque allí está la historia, no te voy a decir que de todo el mundo, pero de 2/3 partes del mundo como mínimo. Y está además a lo grande, es decir, no solo hay... Es una especie de museo arqueológico cultural, no solo arqueológico, pero entendía la arqueología de una forma masiva, brutal, algo impresionante. Para empezar, lo que es lo más conocido quizás son los frisos del Partenón. Es decir, todas las estatuas que había en el templo más importante y más lujoso y más bonito de Grecia, pues no están todas allí, pero está en la mayor parte, lo cual, por cierto, hay que decirlo, la salvó de lo que si no probablemente habría sido una destrucción, porque algunas de las que se quedaron acabaron destruidas. Es decir, que se habla mucho de lo que robó Inglaterra. No vamos a entrar a fondo en ese tema, pero muchas cosas quizá las robó, pero también las salvó. Dejémoslo ahí. Bueno, pues está eso, pero hay, pues eso, este tipo de grandes esculturas, grandes bellezas de todo el mundo. Hay, por ejemplo, una selección de relieves de Asiria que son maravillosos, una cosa menos conocida pero espectacular. Y luego no solo digamos lo que ves, sino también el propio museo tiene una zona que a mí me parece fantástica, que es el gran patio, que se cubrió con una cúpula de cristal que la hizo Norman Foster hace no demasiados años, cuando hubo una gran remodelación, y dicen que es la zona, digamos, el patio cubierto más grande de Europa. No sé el dato, no lo he comprobado, eso presumen ellos, digamos que es verdad, si no será uno de los más grandes, y sobre todo es un sitio fantástico en el que estar, en el que siempre hay mucha gente, siempre entra y sale mucha gente. Y por cierto, al Museo Británico se entra solo con un donativo. Es decir, tú das el dinero que quieres como precio de la entrada. Eso está muy bien saberlo. Vale, Museo Británico como primera parada. ¿Qué otros museos elegirías? Pues mira, un museo que yo conocí no hace mucho y me gustó fue la National Gallery, es el museo de pintura, la gran colección de pintura de la corona británica. A ver, vaya por delante, no es tan bueno como el Prado, pero es que no hay ningún museo de pintura en el mundo que sea tan bueno como el Prado. Entonces, ya una vez dicho eso, tiene una colección fantástica en el que yo destacaría varias cosas. La primera, que yo creo que los españoles tenemos casi una obligación moral de pasar por ahí a verlo, es la Venus del Espejo de Velázquez, que es un cuadro impresionante. Yo creo que es casi diría que el único gran Velázquez que no está en España y que visto en natural es una maravilla. Y luego hay cosas más propias del lugar, es decir, más propias de la cultura inglesa y que lógico que están allí. Hay una colección como de media docena de cuadros de Turner que son impresionantes, pero impresionantes, de lo mejor que he visto yo nunca. Y esa además es una pintura que vale mucho la pena verla en natural, porque digamos, verla pincelada, estar allí de cerca, verlo de cerca, te da una percepción muy distinta. Y por último, pues también una colección de impresionismo y posimpresionismo que vale mucho la pena. ¿Y alguno que sea un museo algo más para la familia, si vas con niños y demás? Pues te voy a decir dos muy rápidamente. Uno, el Museo de Historia Natural, que es digamos, lo típico de los grandes esqueletos de dinosaurios, de ballenas. Además está en un edificio precioso, les gusta mucho a los niños, también a los mayores, y tiene una cosa muy curiosa que es una habitación en la que reproducen el terremoto de Kobe.
Entonces es como un supermercado japonés que se mueve cuando tú entras y la verdad es que es muy curioso, muy llamativo, un poco acojonante también y muy divertido. Y el otro gran museo que yo creo que es muy recomendable, este es cierto que está un poco más a las afueras y a lo mejor es un poco más difícil, pero es el Museo de la Royal Air Force, digamos, la Fuerza Aérea Británica. Tiene aviones desde el principio de la aviación hasta prácticamente finales del siglo XX, algunos muy espectaculares, y piezas de la Segunda Guerra Mundial que son una auténtica gozada. Bueno, segunda jornada completísima de museos. Tercera jornada, ¿qué tenemos? Pues en la tercera jornada vamos a hacer una visita por una zona que todavía no hemos tocado de la ciudad y que también es de las fundamentales, que es Westminster. Ahí está el Parlamento, hay que verlo desde la otra parte del río, la vista típica que es el Parlamento, el Big Ben. Ahí está también la Abadía de Westminster, que la verdad es que es una iglesia preciosa, con ese gótico inglés que es como un poco más historiado que lo que suele verse en España, muy bonito, y que tiene además una colección de tumbas. Están allí pues mucha gente de los grandes de Inglaterra allí enterrados y eso es muy curioso verlo y ir buscándolo. Y muy justo enfrente está la estatua de Churchill, que decíamos que esto era el Londres de Churchill, pues vamos allí, saludamos al hombre con cariño y le prestamos nuestros respetos. También en esa zona está Downing Street, que es la calle esa pequeñita en la que está la residencia del primer ministro y, hombre, hace mucha gracia asomarte y ver un poco allí, te llama la atención lo pequeño que es. Y está allí lo que llaman las Churchill's War Room, que son el búnker en el que estuvo el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se acabó la Segunda Mundial, allí cerraron la luz y la puerta y lo dejaron tal cual estaba. Y hoy en día es una visita apasionante. Buenísimo, buenísimo. Y ahora, oye, después de este repaso por la ciudad londinense, broche de oro. Para terminar, ¿qué tenemos? Pues yo recomendaría hacer un crucero de estos, el típico crucero en un barco por el Támesis, por el río, y hay, digamos, la versión casi más larga te lleva hasta el observatorio de Greenwich, que es, hombre, también una cosa curiosa, saber que todas las horas del mundo parten de allí, que los meridianos están hechos desde allí y es también un sitio muy bonito. Y ese traslado en barco, atravesándolo por debajo de los puentes, viendo la City, viendo Canary Wharf, que es la otra zona de rascacielos que hay un poco más allá, la verdad es que está francamente bien. Eso lo haces por la tarde cuando se está poniendo el sol y la verdad es que es un espectáculo gozoso. Pues oye, una escapada de lo más completa para conocer Londres en profundidad. 3 días solo, pero bien aprovechados. Oye, y tanto, y tanto. Carmelo Jordá, mil gracias. Hasta la próxima vez, pero antes dinos en tu podcast qué tenemos de viajes. Pues mira, en las 2 últimas semanas de Placer de Viajar hemos publicado un par de cosas muy interesantes. Cómo viajar a Praga con niños, que está francamente bien porque hay muchas cosas que no las sabemos y que nos las descubren. Y por último, 2 destinos, La Garrocha en Gerona, es una de las zonas más bonitas de España, y Tocer en Túnez, que tiene un montón de cosas, un montón de interés e incluso escenarios de Star Wars, que no se puede pedir más. Está, desde luego, fantástico. Nuevos sitios para conocer, para explorar y para disfrutar. Muchas gracias, Carmelo. Hasta la próxima. Un placer, Manu.